Hola a todos, a continuación vamos a seguir desarrollando el tema de plagas comunes a varios cultivos. Ya Diego Giovannini les ha cargado teóricos correspondientes a este grupo de insectos del suelo y de orugas portadoras. Y en el caso del día de hoy le voy a estar hablando del grupo de las tucuras. Bueno, las tucuras están comprendidas dentro de la unidad temática número 9 del programa de zoología agrícola. Y a continuación vamos a desarrollar estas características generales, diversas características generales que tienen estos organismos, cómo es la clasificación taxonómica y cuáles son las especies de importancia, qué diferencias existen entre tucuras y langostas, algunas características del ciclo biológico y del comportamiento, como así también del daño y del monitoreo de estos insectos, y por supuesto cuáles son los principales controladores biológicos que tienen el grupo de insectos. En la Argentina existen alrededor de 203 especies de acrídeos conocidos en el territorio, aunque solo 15 especies han sido reconocidas como dañinas para la agricultura. Aunque también hay varias especies, como vemos aquí en esta foto, que pueden atacar las pasturas naturales implantadas. Y vemos la tucura sobre un cultivo de soja. Generalmente se presentan en años conocidos como outbreaks, donde hay estallidos poblacionales, donde destruyen los cultivos y compiten con el ganado y aquellos herbívoros silvestres por la disponibilidad forárea. Y a su vez también suelen presentarse en años de sequía, cuando además la producción primaria está disminuida por esta afección climática. Acá vemos puras quebracheras sobre quebrachos blancos, quebrachos colorados en el norte del país, y acá vemos una defoliación típica por una estructura en el cultivo de soja. Bien, como características generales de este grupo de insectos, podemos apreciar en este esquema a simple vista que presentan un tercer par de patas de tipo saltador, con un fémur bien desarrollado, una tibia con una serie de espinas, un primer par de alas caimina, ¿sí? Y el segundo par es membranoso plegado en forma de abanico debajo del primer par. Presentan dimorfismo sexual, es decir, tienen macho y hembra, tienen diferentes formas. Generalmente las antenas son cortas, el aparato bucal es masticador típico, como les comentaba, un par de patas saltadoras, son hemimetábolos, recuerden que pasan por estado de huevo, ninfa y adulto, y generalmente tienen reproducción sexual y óvulo. ¿Sí? Y además todos son fitófagos y pólicos. Significa que se puede alimentar tanto de cultivos de monocotiledóneas o dicotiledóneas. Están comprendidas dentro del orden Orthoptera, suborden Celífera o Calífera, y la superfamilia Cridoides. Podemos diferenciarla en tres grandes grupos: el grupo de las forvívoras, en donde están comprendidos los géneros Cromatris, Oniupoda y Filio, pertenecientes a la familia Romaleide, y el género Melanopus, perteneciente a la familia Acridia. Dentro de las graminívoras encontramos el género Ramatocerus, Taurorectus y Orpulela, todas pertenecientes a la familia Acridia. Y aquellas de comportamiento intermedio, es decir, que se pueden alimentar dependiendo de la época del año, de cultivo de gramíneas o de leguminosas, en donde está comprendido el género de Dicroplus de la familia Acridia. La familia Acridia es una de las familias más numerosas de este grupo de insectos. Fíjense que 11 de las 15 especies citadas como plagas están comprendidas dentro de la familia. Tiene tres familias importantes: una es la subfamilia Melanopline, donde están incluidas varias especies de Dicroplus, del género Dicroplus. Después la subfamilia Gomphocerinae, donde están incluidas las tucuras graminívoras, Ramatocerus ficus, Taurorectus y Tomicornis. Y por último, les menciono la subfamilia Circanthacridae, donde está incluida la langosta migratoria o langosta sudameric
africana, que es denominada Phytocerca cancela. Ya vamos a ver más adelante algunas características de cómo se diferencia esta langosta de las tucuras. Y la familia Romaleide es una familia que comprende algunos ejemplares neotropicales de mayor tamaño, y aquí hay 3 especies citadas dentro de las 15, una Strophidaquis colaris, que es la tucura cloachera, Bromagis preciosa, que es la tucura rayada, y Somniopora tarsata. Bueno, una de las principales características que podemos distinguir en las tucuras es su hábito de alimentación, y lo hacemos a través de una cuestión práctica, que es tratar de visualizar cómo está ubicado el eje del aparato bucal en relación al eje del cuerpo. En el caso de las tucuras graminívoras, si eligiera la pantalla, vemos que el eje del aparato bucal con respecto al eje del cuerpo forma un ángulo menor a 90 grados, es decir, cercano a los 45 grados. Mientras que en el caso de las tucuras forvívoras, el ángulo del aparato bucal, el eje del aparato bucal en relación al eje del cuerpo, forma un ángulo de 90 grados aproximadamente, como podemos apreciar ahí en los esquemas. Aunque la manera correcta de distinguir entre un tipo de hábito alimenticio y el otro es extraerle las mandíbulas y tratar de visualizarla bajo la luz. Motivo por el que realizamos generalmente en los prácticos, cuando vemos ortóptera, generalmente lo vemos abajo de la lupa, en donde podemos distinguir que en el caso de las graminívoras tienen verdaderos incisivos, ¿sí? Como pueden ver, uno los puede distinguir a fácil vista, y tiene una zona molar plana, a diferencia de las forvívoras, que tienen incisivos más agudos, ¿sí? Una zona molar aquí debajo deprimida, ¿sí? Cóncava. Bueno, dentro de las especies forvívoras encontramos a Cromactis preciosa, conocida vulgarmente como tucura rayada. Fíjense, este es el adulto y estas son las ninfas, son generalmente oscuras, de hábito gregario, que han visto. También está Somniopora tarsata, acá tiene un detalle el adulto y este la ninfa. Fíjense que como todo está inmaduro, carece del desarrollo de alas, o sea que están desarrollando futuras alas, pelotecas, digamos, están desarrollándose para convertirse luego en un adulto, tiene las alas bien desarrolladas y por supuesto tiene el aparato reproductor bien desarrollado. Strophidaquis colaris, ¿sí? Conocida vulgarmente como tucura cloachera, fíjense el tamaño que tiene esta tucura y la envergadura alar, es decir, el largo de entre ala y ala que puede presentar. Generalmente están citadas 2 especies importantes, una es Strophidaquis colaris y otra es Strophidaquis cristata. Lo que varía generalmente es la coloración del segundo par de alas. Colaris es más verde azulado y en el caso de cristata es más anaranjado. Y también dentro de la forvívola encontramos a Sileus laevites, o Tropinotus laevites, que es conocido vulgarmente como tucura cebrada por estas máculas que parecen una cebra. Dentro de las especies forvívoras de Acridiidae, ¿sí? Encontramos a Melanoplus femur rubrum, que es conocido vulgarmente como tucura de patas rojas, tucura de patas rojas, fíjense por características de tener estas tibias y, de color rojizo, y también la parte externa del fémur. Vamos a pasar a visualizar algunas especies de comportamiento intermedio, son aquellas que se pueden alimentar tanto de gramíneas como de leguminosas. Y aquí tenemos varias especies muy parecidas morfológicamente, del aspecto de la coloración. Una es Dicropus elongatus, que es la tucura de los alfalfares, bastante común, quizá una de las tucuras más comunes en nuestra zona. Dicropus maculipenis, que es la tucura de alas manchadas, las manchas acá sobre la taimina. Y Dicropus platensis, que es la tucura de las praderas.
Fíjense que aquí se puede apreciar lo que es el micromismo sexual, el macho, colores mucho más vivaces, la hembra que tiene colores más apagados. Quizá un poco menor tamaño la hembra que el macho. Y ahí las especies, por último, las especies graminívoras, dentro de la familia Acridae, podemos encontrar a Rhamatoceros pictus, locura pintada, que también tiene varias características de las máculas sobre la taimina. ¿Sí? Fíjense que ya el eje del aparato bucal en relación al eje del cuerpo es un poco menor a 90 grados. ¿Sí? Acá en estas especies se aprecia bien. Norpulela punctata se aprecia bien, es como casi 45 grados. Y Staurorectus longicornis, conocida vulgarmente como cucuras de antenas largas. Este es un breve repaso de algunas imágenes de las principales especies que les citaba anteriormente. Y por último, Schistocerca cancellata, conocida vulgarmente como langosta voladora sudamericana. ¿Sí? Es la única que tiene la propiedad de formar mangas, ¿sí? Y hacer el daño que sobre los cultivos tan importante que realiza este insecto. ¿Qué características tiene la langosta? Algunas de las características morfológicas más importantes son, fíjense que las tibias de las patas posteriores tienen espinas blancas con puntas negras, tienen la parte interna del fémur con una banda blanca característica y tienen toda una banda color crema que recorre dorsalmente el cuerpo del insecto. En el caso de la langosta, la diferencia de las tucuras, los adultos pasan el invierno en diapausa sexual en la zona de cría, allá en Catamarca o en los valles de La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, ¿sí? A diferencia de la tucura que pasa el invierno como huevo debajo del suelo. ¿Sí? Aquí la langosta, recuerden siempre eso, que pasa el periodo favorable, es el invierno, como en estado adulto y en diapausa sexual, es decir, no tiene capacidad de reproducción. Algunas fotos de una ninfa de cuarto estadio, ¿sí? Colores bien vivos, de la futura adulto de langosta, y acá el futuro adulto de langosta que tiene un color castaño verde. La langosta tiene dos modos de vida o fases. Uno es como insecto aislado, solitario, que lo podemos ver en un lote comercial o en alguna banquina, podemos ver solitaria. Y después tiene el modo de vida de fase gregaria, en donde tiene capacidad de formar mangas. Generalmente esto se da en función de la densidad poblacional y de algunos otros factores ambientales, ¿sí? Como son la temperatura, la humedad del alimento. Y generalmente estos individuos en fase gregaria presentan una coloración roja, o sea, mayormente marcada, ¿sí? Y son los que tienen la capacidad de formar estas mangas en la fase gregaria y afectar gravemente a todo tipo de cultivos, no solamente los extensivos, sino también sobre las ciudades, se puede ver en el cinturón verde, cualquier lado, como ha sucedido en el estallido profesional que hubo en el 2016-2017. Fíjense, aquí están los focos de nacimiento, cuando las langostas desovan en el suelo, se originan todas estas ninfas, ¿sí? Que van moviéndose en estado de mosquitas, saltones, ¿sí? Se van moviendo de un lado hacia el otro y después cuando tienen el desarrollo alar completo, salen a volar los adultos y son los que vemos habitualmente en los videos de las mangas típicas de las langostas, ¿no? Entonces, como para resumir, la diferencia entre tucuras y langostas generalmente son diferencias de tipo biológicas y de comportamiento, ¿sí? Y etiológicas. Las langostas, como les mencionaba, pasan en la etapa desfavorable o el invierno como adultos en diapausa sexual en las zonas de cría, mientras que las tucuras
lo hacen como huevo, generalmente los que reciben vulgarmente el nombre de otecas, en el suelo. ¿Sí? También, como les mencionaba anteriormente, las langostas tienen un hábito gregario, es decir, tienen capacidad de formar mangas, como vemos aquí en la foto a la derecha, mientras que las tucuras son, toda su fase de vida es solitaria, ¿sí? A excepción del estado ninfal, que pueden estar agrupadas, pero toda su fase de vida adulta, digamos, son solitarias. Y bueno, la principal diferencia morfológica que podemos apreciar entre una tucura y langosta es a nivel de los lóbulos mesosternales o mesosternales, que son estos lóbulos que tienen la parte del externo del tórax, la parte ventral del insecto. ¿Sí? Tenemos que colocar el insecto en vista ventral y apreciamos que en el caso de las tucuras tienen los lóbulos mesosternales en forma redondeada, mientras que la langosta los tienen terminados en forma aguda. ¿Sí? Aquí podemos apreciar una foto de la colección nuestra, donde podemos apreciar la tucura, en el caso de la tucura quebrachera, fíjense que tiene los lóbulos redondeados, mientras que la langosta termina en los lóbulos en forma aguda. Bien, en cuanto al ciclo biológico típico de las tucuras, eh, presentan, acuérdense que como todo el metábolo presenta el estado de huevo, los estados ninfales y por último el estado adulto. ¿Sí? Generalmente todo el estado ninfal ocurre durante la primavera, a inicios del verano y ya durante todo el verano se encuentra en fase adulta, ¿sí? A excepción de algunas tucuras de los ciclos alarios. ¿Sí? Luego durante el otoño desovan en el suelo las hembras y pasa toda la etapa desfavorable, como les dije, debajo del suelo, todo el invierno debajo del suelo como huevo. Los primeros dos estadios ninfales reciben el nombre de mosquitas y los tres últimos estadios ninfales reciben el nombre de saltones. ¿Sí? Son individuos que tienen la capacidad de ir moviéndose utilizando las patas anteriores, ¿cierto? Todo este ciclo biológico depende principalmente de la temperatura y de las horas de sol, y a medida que la temperatura va disminuyendo, se acerca la temporada invernal, por supuesto, como todos los insectos, disminuye la actividad metabólica y los adultos mueren. Acá podemos ver cómo son los estados de desarrollo de la tucura. Generalmente las mosquitas son estas ninfas del primero y del segundo estadio, que tienen poco desarrollado el largo del cuerpo y el largo del fémur, y también con poca cantidad de antenitos, de segmentos antenales. A medida que van desarrollándose los diferentes estados ninfales, el tercero, el cuarto y el quinto, fíjense que aumenta el tamaño del cuerpo, ¿sí? Hasta 22 milímetros en el caso del estadio, y también aumenta el número de antenitos. ¿Sí? Se pasa de 12 o 14 el primer estadio a un quinto estadio entre 24 y 26 antenitos. Y también el largo del fémur, que se va desarrollando el tercer par de patas. Y por último, ya se desarrollan completamente las alas y también el número final de antenitos y la longitud final del fémur. Para que tengan ustedes temáticamente cómo va avanzando los diferentes estados de desarrollo de una tucura. Podemos distinguir tucuras de ciclo corto e intermedio, que son aquellas tucuras que presentan 2 generaciones por año. La primera generación se desarrolla durante la primavera hasta mediados del verano, ¿sí? Febrero, enero, fines de enero, principio de febrero, y una segunda generación que se desarrolla, que es más corta y se desarrolla desde principios de enero hasta fines de marzo, principios de abril. La
primera generación generalmente en la primavera van naciendo gradualmente y a fines de noviembre, de diciembre ya pueden apreciar los adultos, son los que se van a cruzar para generar esa segunda generación, que colocan los huevos durante el verano, esos adultos, y dan origen durante febrero-marzo a esa segunda generación, que luego, una vez que finalice los meses de otoño, esos adultos colocan los huevos y esas botecas son las que pasan el invierno eclosionando o que dan origen a la futura primera generación del otro año. Algunas de las especies que están comprendidas dentro de este grupo de ciclo corto son varias del género Dicroplus, Punctulatus, Veri, Compersus, Elongatus, y también Orpulela punctacta, que era una de las tocuras gramíneas. Y aquellas que tienen un ciclo largo son aquellas que presentan una sola generación anual, donde hay varias especies dentro de este grupo. Son tocuras que nacen un poco más tarde, ¿sí? Fíjense, durante fines de octubre, primeros días de noviembre, empiezan a eclosionar las primeras ninfas, y tienen un desarrollo ninfal mucho más prolongado, ¿sí? Que abarca desde el mes de noviembre, realmente hasta enero, febrero, generando luego en marzo-abril los adultos, que son los que se van a cruzar para colocar los huevos que van a pasar el invierno. Dentro de este grupo encontramos varias especies: Tamatoceros pictus, Chromatris miles, Tropidacris, Tropinotus, Laevipes, Dicropium maculipennis, Dicropium patensis, Dicropium vitatus. ¿Sí? Hay varias especies dentro de estas tocuras de una sola generación. Aquí un detalle de cómo son las otecas, ¿sí? O ese conjunto de huevos que colocan debajo del suelo las tocuras, como todos los huevos están agrupados así uno al lado del otro y los recubre por una sustancia adherente que le brinda además protección ante los factores de edad. Bueno, una de las características principales del comportamiento poblacional de las tocuras es que generalmente se exhiben grandes oscilaciones temporales en la abundancia. ¿Sí? Hay años que son muy bajas los niveles de densidad poblacional y hay otros años que por diversas cuestiones ambientales originan los denominados outres. ¿Sí? Fíjense que bajo ciertas condiciones ambientales, generalmente está relacionado a altas temperaturas y bajas precipitaciones, se generan esos estallidos poblacionales en donde intervienen generalmente más de una especie. Y bueno, otro de los factores que también ha favorecido la abundancia de estos insectos es el incremento de la siembra directa, ya que permitió generar las condiciones propicias para que las hembras ovipongan, ¿sí? Sobre suelos firmes, ¿sí? Sin laboreo, y además se garantizó con la siembra directa no haber ruptura de la capa superficial del suelo, de que haya mayor supervivencia de los desoves comparados con una labranza convencional. Generalmente los factores que favorecen el aumento poblacional de tocuras están relacionados a la falta de lluvias, la baja humedad del aire y altas temperaturas. Generalmente esos tres factores desencadenan de que no se altere la viabilidad de los desoves, principalmente porque están bajo el suelo y en una época donde las condiciones son propicias para el desarrollo de los mismos, que haya una mayor posibilidad de supervivencia, ¿sí? En algunos casos por una mayor temperatura del primer centímetro del suelo, y además la baja humedad edáfica impide el desarrollo de patógenos y también la menor temperatura disminuye la acción de predadores y parasitores, ¿sí? Que también favorece que esos
no sean atacados por predadores o algún tipo de parasitoide. En el caso de los daños, generalmente donde más afectan estos organismos es la parte de pasturas implantadas. Fíjense que en las zonas ganaderas, de los forrajes cultivados, pastizales naturales, en menor grado de los cultivos anuales, se asume que un consumo de 40 tucuras por metro cuadrado es equivalente al consumo de un bovino. Fíjense que estos autores, para una densidad de 22 individuos por metro cuadrado, generalmente encontraron que se removió aproximadamente 274 kilos de materia verde, significó un 4, casi un 5% de la producción aérea del pastizal. En el caso de los cultivos extensivos, Iannone ha determinado pérdidas entre el 12 al 40%, con densidades de tucuras de 20 a 40 individuos por metro cuadrado. Los ensayos generalmente se conducen en aulas, ¿sí? Donde se va colocando diferentes cantidades de individuos y se va chequeando cómo es la influencia de la defoliación en el rendimiento, ¿sí? Acuérdense que el principal daño que producen estos insectos es la defoliación típica, que reduce lo que es la parte fotosintéticamente activa del vegetal, y por ende, al tener menos follaje, menos parte aérea de la planta, se traduce en un menor rendimiento. Y generalmente las lluvias escasas y una presencia mayoritaria de Dicropus en sojas tempranas, a una densidad de 20 individuos por metro cuadrado, se considera de que deberíamos realizar algún tipo de control, ¿sí? Ensayo, a partir de 20 tucuras por metro cuadrado, hubo diferencias, hubo mermas de producción en relación a un testigo sin tucuras. Bueno, hay varios trabajos que citan las explosiones demográficas en diferentes partes de nuestro país. Uno de los más importantes fue lo que ocurrió en el año 1995, en lo que es el centro y sur de la provincia de La Pampa, en una superficie afectada por tucuras. Fíjense, tiene una dimensión muy considerable, 1,5 millones de hectáreas, y generalmente evalúa una pérdida económica de 35 millones de pesos. Y también hay varias otras explosiones demográficas, generalmente en lo que es el centro-sur de Buenos Aires, ¿sí? La zona más ganadera de nuestro país. Durante la década del 2000 también se citaron varios estadios poblacionales. Y bueno, la principal afección al forraje depende principalmente de la densidad de las poblaciones de tucuras y la productividad del pastizal. Esos dos parámetros uno debería calcular cuál es la pérdida potencial que presentan estos insectos. Bien, ¿cómo se realiza el monitoreo de tucuras? Hay dos métodos. Uno es el método de los aros, basados en una técnica de Osanger-Henry, desarrollada en el año 77. Generalmente este método también se utiliza en cultivos anuales, se puede utilizar en cultivos anuales y pasturas naturales. Lo que se hace es tomar un promedio de las tucuras observadas a lo largo de 3 o 4 transectas, que tienen 10 aros cada una de las transectas, de 0,1 metro cuadrado cada uno. Cada 5 o 8 metros se van arrojando esos aros. Generalmente se colocan el día anterior en el campo, y uno al otro día va con la ayuda de una estaca larga, va tocando dentro de la superficie de esos aros y se fija cuántos individuos van saltando para tomar apunte de la cantidad de individuos por aro que vamos visualizando, ¿sí? Para después sacar el promedio y estimar
través de esas muestras, estimar la densidad poblacional real de ese lote. Y en el caso de las pasturas, se utiliza el método golpe de red, método por golpe de red, donde generalmente se realizan 20 o 30 golpes de red por parcela. ¿Sí? El golpe de red consiste en escribir un semicírculo al frente de nuestro cuerpo con una red de arrastre, ¿sí? Y generalmente cada 5 metros o cada cierta cantidad de pasos se va efectuando estos golpes de red. ¿Sí? Y luego se chequea la cantidad de individuos que hay dentro de esa red al final y se compara con los valores establecidos en los diferentes niveles de daño para cada una de las especies. Y también puede haber otros tipos de evaluaciones más subjetivas, como son el método de los pasos, desarrollado por el ingeniero Roberto Peralta, del grupo Halcón, que generalmente consiste en la observación y el registro de tucuras que salten al ir dando pasos en una dirección lineal dentro del lote. ¿Sí? En el caso de que no salte ninguna tucura, en la mayoría de los pasos se recomienda no realizar ninguna acción. Si hay un par de tucuras cada 5 pasos, se recomienda observar la semana siguiente. Si en la mayoría de los pasos salta alguna, tenemos que ya visualizar la cantidad de la proporción de daño que haya en el cultivo y tomar una decisión de control si ya los daños son alrededor del 5%. Si en cada paso saltan varias tucuras, se debería controlar de inmediato. ¿Sí? Eso es lo que dice el autor. Y bueno, por último, quería señalarle cuáles son algunos enemigos naturales de tucuras. Generalmente dentro del grupo de los parasitoides están los dípteras de familia Sarcophagidae, es la principal especie de Actiofaga caridae, ¿sí? Que lo que hace estas moscas generalmente van volando cerca de las tucuras y lo que hacen es oviponer una larva en avanzado estado de desarrollo sobre la parte dorsal de las langostas y de esa larva se va a alimentar luego del insecto, de la tucura, y le va a provocar la muerte. Dentro del grupo de los predadores, una de las principales predadores son las larvas del primer estadio de Picauta aspersa, el bicho moro de la papa. ¿Sí? Esta larva es tipo turbulina, es una voraz predadora de huevos de tucuras, de las botecas, que están debajo del suelo. Y también algunos otros dípteros de la familia Ascididae, ¿sí? Conocidos vulgarmente como moscas asesinas. Fíjense que acá tiene una tucura, que acá está una tucura, ¿sí? Son voraces predadores de estos insectos. También podemos encontrar parasitoides de huevos, como estos himenópteras de la familia Celionidae. Y lo que hacen estos microhimenópteros es buscar entre medio debajo del rastrojo, los primeros centímetros del suelo, todas las otecas y le oviponen sobre ellas, y aquí se van desarrollando todos estos individuos, todas estas larvas que se van alimentando de huevos de tucura. También puede haber varias especies de arácnidos, nemátodos, aves y roedores como principales grupos de organismos que no sean artrópodos. Hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana o Entomoptera grili, ¿sí? Fíjense que le provocan toda esta infección a los adultos generalmente o a las ninfas y les ocasiona la muerte, y también algunas bacterias, algunos virus están citados como potenciales controladores de bacterias, virus y protozoarios. Bueno, aquí les dejo una reseña de alguna bibliografía para seguir haciendo una lectura complementaria, y cualquier duda que tengan me hacen las consultas pertinentes en el horario que habitualmente tengo de acá. Muchas gracias.